de Finanzas de la Cámara Baja. Recordemos que pasó por el Banco Central como titular entre el año 2002 y 2004. ¿Cómo le va, Alfonso? Eduardo Bataglia lo saluda. Buen día. ¿Qué dice, Eduardo? Buenos días. Buenos días. A ver, ¿por dónde empezamos a analizar lo que ha sucedido ayer y lo que puede pasar hoy? ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo que no se ha resuelto? ¿Por lo que no está claro? ¿O por lo que pasó? Diríamos bueno, lo que pasó. Si puedo usar una imagen quizás brutalmente gráfica, creo que el gobierno chocó la calecita. Y chocó la calecita porque tenemos una situación de feriado cambiario y control de cambios, a pesar de que hay 48.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, el precio de la soja está arriba de $400, y de que en el resto de la economía nada indicaba que había que racionalizar la demanda de dólares. Ahora, como imagen, el hecho de chocar la calecita suena a que se improvisó una medida. Usted dígame si es así o si de pronto había que llegar a esto en algún momento. No, a ver, lo que estamos viendo ahora es el desenlace final, porque se improvisaron tantas cosas en los últimos años que llega a esta etapa donde ahora la presión está en el mercado de cambios, podría estar en otro lugar, y las medidas no fue una, sino que fueran muchas medidas en estos últimos días, como es habitual en esta gestión, profundizaron el problema, no lo resolvieron. Hay medidas puntuales que en otro contexto podrían haber servido, pero que en el contexto actual hicieron dos cosas. Primero, mantuvieron la atención de la gente sobre este tema durante más de una semana. Ya llevamos varias tapas de diarios en esta semana en la que solamente se habla de esta cuestión. Y segundo, aumentaron el deseo de los que hasta ahora querían comprar dólares y de los que hasta ahora ni siquiera se enteraron de que había un problema cambiario, ¿no? Entonces, me parece que son las dos cuestiones. Primero, se llega a esta situación por errores previos y esencialmente el error de fondo es creer que se puede crecer para siempre con una inflación del 25%. Y segundo, cuando esto se manifiesta en algún lugar, en este caso concreto del tema cambiario, se toma una serie de medidas de urgencia a la ligera que a mi juicio no hacen más que profundizar el problema. Miren, ayer el Banco Central perdió la misma cantidad de dólares que venía perdiendo la semana pasada, 130 millones de dólares, pero con la diferencia de que ayer prácticamente no había vendedores, de que el 90% de los individuos que quisieron comprar no pudieron porque la CIP les dijo que no, entre ellos individuos con capacidad tributaria y capacidad económica muy por encima de lo que querían comprar, y además subieron las tasas de interés ayer. Entonces, básicamente todo esto va agrandándose con resultados que todavía no vemos, pero que son inevitables en actividad económica, que es lo más preocupante. Usted está diciendo de alguna manera que algunos que no tenían ni siquiera la inquietud de interiorizarse acerca del mercado cambiario, hoy por hoy ya empiezan a querer jugar en él. Digo, ¿de alguna manera se despertó un monstruo que estaba dormido? Sí, y ni siquiera jugar. Hay gente que, no sé, iba a irse de vacaciones en febrero y que realmente no tenía ninguna necesidad de comprar dólares porque supongamos que pensaba que el tipo de cambio iba a estar más o menos estable y que creía en lo que le dice el gobierno, que es un mal negocio comprar dólares, o lo que le dijo Cristina Kirchner hace un mes y medio, que no compren dólares, compren otras cosas. Supongamos gente que creía en el discurso oficial, pero que tenía una necesidad concreta de divisas en algún momento de los próximos 3 meses. Ahora esa gente no sabe qué hacer, porque mira los diarios y ve que aún los que están en regla no tienen acceso al mercado de cambios, que en la práctica hay un control de cambios, la gente de mayor edad tiene una experiencia de lo que significa control de cambios, y ahora ya está pensando de qué manera conseguir los dólares para irse de vacaciones a Brasil en febrero, y más de uno los estará comprando caros en el mercado informal, ¿no? Bueno, todo esto es lo que logra el gobierno con estas medidas insólitas. Ahora, diputado, vamos a ver si pasamos en limpio y ponemos blanco sobre negro en este punto. ¿Cuánta gente es la que puede estar pendiente del dólar? Digo, si tomamos a 100 personas, ¿toda la gente, dice usted? Y toda la gente, Eduardo, lamentablemente está en nuestra cultura, es lo que nosotros intentamos cambiar cuando estábamos en el Banco Central. Creo que lo conseguimos durante nuestra gestión, porque en ese momento el tipo de cambio no era un problema, porque la inflación no era un problema. La gente empezaba a valorar el peso y a pensar más en peso que en dólar.
pero bueno, no fue suficientemente larga nuestra gestión, y después el gobierno volvió a hacer lo que se hizo siempre, digamos, pensar que con un poco de inflación se puede engañar a algunos durante todo el tiempo, y eso no es así. Entonces el dólar ha sido siempre el refugio para los argentinos. Yo le diría más, es más refugio para los argentinos de menores recursos y de menor sofisticación que para los otros que, bueno, pueden girar fondos afuera, pueden invertir en otros activos, pueden comprar acciones, pueden comprar bonos. Para muchísimos más argentinos la única opción de proteger sus ahorros es comprando dólares, y por eso es un tema, digamos, no solamente cultural, sino que tiene tanto impacto cuando el gobierno muestra impericias en su manejo. Cuando nosotros estábamos en el Banco Central, la mitad de los bancos estaban casi quebrados, había cuasimonedas, estábamos en una situación social muy difícil, la inflación del año anterior había sido muy alta, y sin embargo lo que nosotros tratábamos era de que no nos entraran tantos dólares. O sea, los controles que poníamos eran al ingreso de dólares. ¿Por qué? Porque creíamos que si hacíamos las cosas bien, la gente iba a confiar. Ahora se han hecho las cosas tan mal que sucede exactamente lo contrario. La plata no entra porque no sabe cuándo va a salir, y el gobierno pone controles que profundizan el problema, ¿no? ¿Y cuál es el escenario que viene? Digo, a su entender y por la experiencia que usted tiene, ¿cuál es el ámbito en el que vamos a tener que movernos? Usted ha calificado a esta medida como una medida insólita. ¿Hay que hacerle alguna corrección desde su punto de vista, o es algo que tendrá que resolverse sí o sí o pasar a otro escenario? No, yo creo que el problema de fondo es otro, Eduardo. El problema de fondo no es si las petroleras venden o no venden sus dólares. Me parece que es estar equivocándose. El problema de fondo no es como miente Vudú diciendo que esto es una manera de controlar el lavado de dinero. A que se entienda bien, ayer hubo miles de personas con sus cuentas en regla, con sus depósitos declarados, que iban a la FIP para comprar dólares, y la FIP le decía que no podía comprar. Entonces, esta medida castiga al que está en regla y no al que está en negro. Es todo lo contrario, digamos. Entonces, no es una medida lo que va a resolver el problema, Eduardo, es barajar y dar de nuevo. Usted me pregunta qué espero que vaya a pasar. Mire, objetivamente Argentina sigue teniendo enormes posibilidades de conectarse con el mundo, de vender los productos con mayor valor agregado, de aprovechar esta situación para crecer y desarrollarse. Lo que pasa es que eso no nos sucede porque el gobierno sigue cometiendo errores. Entonces la pregunta que usted me hace yo se la debería devolver al gobierno. Si se siguen cometiendo estos errores, vamos a estar cada vez peor. Y me parece que hemos llegado a un punto donde estos errores ya no se pueden esconder, porque el gobierno se fue gastando los recursos que tenía. Se llevó por delante más de 30.000 millones de dólares del Banco Central, se llevó una cantidad de plata del ANSES, ya no tiene superávit fiscal, ya no hay superávit comercial, y la inflación se comió toda la competitividad del tipo de cambio. Ahora viene el momento en el que el gobierno tiene que dejar de tocar la guitarra en materia económica y tiene que empezar a laburar. Veamos si eso lo pueden hacer o no. Estamos hablando con el diputado Alfonso Prat Gay, de la Coalición Cívica, que además es presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara Baja. Usted habló de inflación en varios momentos de la charla. Yo le pregunto si está en carpeta también del gobierno incorporar billetes de 200 o 500 pesos, o eso forma parte de lo que se promueve desde la Cámara de Diputados. No hay ningún proyecto del gobierno de ampliar, de emitir billetes de mayor denominación. Sí hay, creo que son 12 o 13, si no me equivoco, proyectos de distintos diputados de la oposición que vamos a empezar a debatir hoy casualmente en la Comisión de Finanzas en ese sentido. Yo concretamente tengo un proyecto de ley para la emisión de 2 billetes nuevos, como bien dice usted, uno de 200 y otro de 500. Y bueno, la lógica de eso es que llevamos 20 años, en enero va a cumplir 20 años el billete de 100. En estos 20 años ha habido una inflación de más del 500%, vale decir, lo que compraba ese billete en enero del 92, hoy compra una sexta parte de lo que compraba ese billete, y por lo tanto es natural, sucedió siempre en Argentina y sucede en otros países, que a medida que se va deteriorando el poder adquisitivo de los billetes, se emitan series nuevas. El gobierno seguramente no va a querer hacerlo porque para el gobierno no hay inflación.
pero bueno, nuestra obligación como diputados nacionales y representantes del pueblo no es creerle al gobierno, sino creerle a la ley de gravedad y facilitarle la situación y la vida a la gente. Yo creo que con estos billetes se tendría un mejor manejo tanto para las empresas como para los individuos de los saldos en efectivo. Las elecciones fueron hace muy pocos días. ¿Les llama la atención el momento en el que se toma una medida como la que comentábamos en el comienzo de la charla? No, para nada. A ver, nosotros, como usted sabe, no tuvimos mucha escucha porque si no nos hubiera votado solamente el 2% de la gente, pero yo estuve recorriendo el país en los últimos meses y una de las cosas que me preguntaba la gente, ni siquiera tenía yo que plantearlo por propia iniciativa, era qué va a pasar con el mercado de cambios, qué van a hacer, y bueno, yo dentro de lo que podía, sin asustar, explicaba que esto solamente en la filosofía del gobierno terminaba en un control de cambios, ¿no? Así que a mí esto no me sorprende, ya teníamos un control de cambios de facto antes, ahora lo tenemos de iure, con la FIP en el medio que decide quién puede comprar y quién no puede comprar. No le tengo que explicar lo que implica esta discrecionalidad de funcionarios de la FIP y del Banco Central en términos de honestidad o en términos de corrupción. Bueno, eso lo sabemos, cada vez que un funcionario tiene el poder de la firma, muchos están dispuestos a venderla y muchos están dispuestos a comprarla. Esto era previsible. Quizás si usted me pregunta, ¿se imaginaba que Pratgay que iba a suceder a la semana después del triunfo de Cristina? No, seguramente que no, pero también pensaba que esto no podía pasar el verano porque el problema de fondo es muy grande. Para que la gente entienda, Eduardo, no hay economía en el mundo que sostenga una inflación en dólares del 20% anual. Hoy la inflación real en Argentina es del 26-27%. El gobierno insiste en que el dólar no suba más que un 6-7% por año. No hay productor que pueda ser competitivo si todos los años los costos le aumentan un 20%. Y la gente lo sabe mejor que nadie. A mí hace un año, Eduardo, que la gente me para en la calle y me dice, Alfonso, ¿cuándo viene la devaluación? Esto no aguanta, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Déjeme adivinar lo que puede estar pensando alguien del oficialismo en este momento, ¿sí? La voz que estamos escuchando es la voz de la derrota o del fracaso en términos electorales, ¿sí? Quien recibió el respaldo fue el Frente para la Victoria, por eso la reelección de la presidenta. A ese argumento que puede sobrevenir, ¿qué es lo que dice usted? Yo coincido. Yo creo que nuestra voz es irrelevante y que el gobierno es el que tiene que validar en la práctica los votos que recibió en las urnas. Esto no es un cheque en blanco, Eduardo. Si no, Menem hoy sería un estadista recordado y estaría en más de un mármol. Menem ganó con el 50% de los votos en el 95 y miren dónde está ahora. Uno de los billetes, el billete de 500 que yo propongo como nueva emisión, propongo que tenga la imagen de Irigoyen. Irigoyen fue el primer presidente derrocado de Argentina en el año 30. Pero Irigoyen en el 28 ganó con el 62% de los votos. O sea, los votos no dan razón. Los votos, en todo caso, manifiestan que hay voluntad de que siga adelante un rumbo, pero la gente no conoce una cantidad de cosas que están detrás. La obligación del gobierno es no solamente buscar el voto, sino buscar el voto con un programa consistente detrás. Yo creo que este programa no es consistente, lo creo hace mucho tiempo, lo vengo sosteniendo aún contra marea y lo seguiré sosteniendo, pero no puedo pretender que la gente tenga todos los conocimientos técnicos para escudriñar si eso no es sostenible. Lo que sí creo es que ahora que el gobierno ganó con un esquema que no se sostiene en el tiempo, la obligación es hacer las modificaciones necesarias para que sí se sostenga. Y si no lo hace, la gente le va a retirar el voto.